Ya, ya. Teléfono soft. Sí. Muy buenas tardes, sean bienvenidos al foro Quo Vadis Perú 2024. Hoy continuaremos con nuestro análisis de la realidad latinoamericana, enfocándonos en el Perú, nación que había parecido innovar en lo que a la separación del comportamiento de la economía con el batallar político se refiere, ya que pese a haber tenido 6 presidentes en 10 años, la economía continuó su crecimiento completamente impermeable a la inestabilidad política. Sin embargo, pareciera que el modelo se ha agotado, ya que la economía peruana no ha retomado su sendero de crecimiento luego de los últimos acontecimientos en los que el jefe del Estado peruano, Pedro Castillo, intentó eliminar el Congreso y terminó siendo destituido por ese cuerpo. Así, la economía peruana se contrajo en el 2023 en 0,4%. Este resultado es producto de la incertidumbre política y de los efectos del fenómeno El Niño, que provocó inundaciones y sequías que descoyuntaron el ritmo económico. Hoy vamos a destacar a quienes señalan al Perú como pionero en la inserción del parlamentarismo en América Latina, que podía quizás ser la respuesta al fracaso del presidencialismo en garantizar la gobernabilidad en la región. Sin embargo, tampoco este proyecto se ve con claridad hacia dónde va ni cuáles serían sus pilares de sustentación. Sobre estos temas conversaremos hoy con verdaderos expertos en la evolución reciente del Perú. El Inter-American Institute for Democracy es un tanque de pensamiento privado sin fines de lucro, integrado por personas que creen en que la libertad es la piedra angular del desarrollo humano. Son hombres y mujeres de diversas profesiones, antecedentes e inclinaciones políticas. Los une las defensas de la libertad en todas sus dimensiones y el respeto al orden democrático en todas las latitudes de nuestro continente. Cuenta con un fondo editorial para divulgar ideas y propuestas que defienden la democracia y expanden la libertad. Hoy vamos a cubrir el siguiente programa. Habrá una introducción a cargo de nuestro presidente Tomás Regalado. Tenemos un orador principal que es don José Carlos Paredes y participan como ponentes Alan Rivera, Javier Iván Arenas, Ricardo Israel, Carlos Nijaus Tudela, Francisco Santo y Mercedes Araoz. Habrá unas conclusiones por parte de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. El expositor principal tendrá 15 minutos para presentar su tesis. Los participantes dispondrán de 7 minutos para presentar la suya. A todos les indicaré cuando el tiempo asignado esté a punto de expirar, de manera que redondeen sus ideas y suspendan el diálogo. Y para iniciar nuestro programa, voy entonces a invitar a nuestro presidente Tomás Regalado al podio. Tomás Regalado ha sido uno de los periodistas más respetados en los Estados Unidos, llegando a ser corresponsal de la Casa Blanca. Fue 2 veces el alcalde de la ciudad de Miami y en la actualidad es una de las voces más escuchadas por la radio y una de las figuras más seguidas en la TV por su programa de fin de semana en Mega TV. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, Beatrice, y muy buenas tardes. En este nuevo año, el Instituto Interamericano retoma la serie muy popular que se creó a raíz de la pandemia, Quo Vadis. A cada Quo Vadis se le pone el nombre de un país y hoy es Quo Vadis, Perú. En estos tiempos confusos, el lema de la información es poder cobra más importancia porque este año es de elecciones en muchísimos países, incluyendo los Estados Unidos, y hay posibles cambios en el horizonte, cambios de gobiernos y de política y de hojas de ruta que pueden afectar al resto de los países del hemisferio. Los presentadores de esta tarde les conocemos, les admiramos y les esperamos ansiosamente porque tienen un conocimiento total de la historia, el pasado, presente y proyecciones al futuro de Perú. Perú, todos que seguimos como espectadores, ha tenido una turbulencia política de lo que le llaman en Estados Unidos el turnover, que
que gira mucho la puerta de la presidencia y del Congreso, pero en este momento hay países que están al acecho de naciones como Perú, que son tan prósperas económicamente y que tienen una vocación de democracia y libertad. Por eso estaremos pendientes a los oradores de la tarde-noche de hoy, y a todos ustedes que están conectados, pues los invitamos a escuchar un magistral foro. Gracias. Bueno, corresponde ahora el derecho de palabra a nuestro orador principal, don Juan Carlos Paredes, que es una de las figuras más respetadas del periodismo de investigación en el Perú y en América Latina. Actualmente es miembro del equipo de investigación de la revista Careta y es una figura obligada cuando se trata del análisis de asuntos que tienen que ver con el curso de la democracia y el orden democrático en los países de América Latina. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Instituto Interamericano para la Democracia, especialmente a su presidente Tomás Regalado y a su director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, porque siempre están organizando este tipo de eventos para que los latinoamericanos, los sudamericanos, pensemos en nuestros países, en nuestras realidades y obviamente en nuestra problemática. Hoy tenemos 6 panelistas, 4 de ellos nos acompañan aquí en la ciudad de Miami y 2 conectados desde Lima. Creo que voy a introducir en los 10 minutos que me han dado qué está pasando en el Perú en las últimas décadas. Yo pertenezco a esa generación que le llamamos bisagra, porque nos tocó vivir y sufrir el Perú a finales del siglo XX, cuando estábamos asediados por la violencia fratricida de Sendero Luminoso y el MRTA, que nos costó en un país que tenía entonces 20 millones de habitantes, 70.000 muertos o desaparecidos, según la cifra de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Un país que estuvo realmente al borde del colapso, que además de tener violencia, dolor, muerte, teníamos una hiperinflación. Tuvimos la tercera hiperinflación más alta de la humanidad. Creo que Venezuela nos va a empatar o ganar pronto. 1.000.000% acumulado en 5 años, del 85 al 90. El tejido social roto. Muchos peruanos salieron del país en busca de un futuro, como lo hacen hoy los venezolanos, por ejemplo. Aquí en Estados Unidos hay 1 millón de peruanos residiendo hace varios años. Y solo es 1/3 de la diáspora peruana, que se calcula en 3 millones de personas alrededor del mundo. Ellos no salieron a hacer turismo, salieron expulsados de un país que, repito, estuvo al borde del colapso. Y digo que soy la generación bisagra porque vivimos ese país, lo sufrimos, pero también vimos la luz al final del túnel, que empezó derrotando primero al terrorismo fratricida. La primera gran derrota militar contra el terrorismo fue la captura de Abimael Guzmán en septiembre del año 92. Una captura impecable, producto de un trabajo fino de inteligencia de un grupo de policías que cambió de estrategia. La segunda gran derrota al terror fue el operativo Chavín de Huántar en el año 1997. Una operación militar impecable que terminó con un secuestro de 72 personas que estuvieron más de 3-4 meses a merced de unos jóvenes que se hacían llamar guerrilleros, que no entendían lo que hacían en San Isidro, en Lima, a nombre de una supuesta revolución caduca. Fue la partida de nacimiento del MRTA. Pero también tuvimos aciertos. Y hay que reconocerle a Fujimori que, a pesar de que ofreció que no iba a ser shock económico para parar la hiperinflación, 10 días después de ceñirse la banda presidencial, hizo esa devaluación que le conocimos nosotros como el Fuji Shock, que paró de seco la hiperinflación que tuvimos. Pero no solo eso, hubo además medidas muy acertadas
en lo económico, en lo político. De hecho, hemos sido los alumnos más dedicados para cuidar nuestros índices macroeconómicos a lo largo de estos primeros años del siglo XXI. Y quiero darles solo algunas cifras que he apuntado para saber la magnitud de nuestro desastre y cómo hemos ido reconstruyéndonos de a poco. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el Perú la pobreza monetaria el año 2004 era 58.7 de la población, es decir, 6 de cada 10 peruanos no podían satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas. Y si hablamos de pobreza extrema, esta llegaba al 16,4%, es decir, gente que no tenía asegurada su comida en el día. ¿Qué pasó? 15 años después, apenas 3 lustros después, la pobreza monetaria en el Perú se redujo a 20.2%, es decir, 38 puntos porcentuales, que se dice fácil en cifras y en números, pero que significó que miles de familias empezaron a tener una esperanza y un futuro en sus vidas. Hemos firmado 22 tratados de libre comercio y pronto va a haber una panelista que ha sido la doctora Mercedes Arauz, una de las principales impulsoras de abrir el mercado peruano al mundo. Hoy mismo estamos por cerrar un tratado de libre comercio con la India, convertida en la nación más poblada del planeta. ¿Qué ha logrado eso? Que aparte de vender nuestros productos tradicionales, primarios exportadores, como el oro y el cobre, hoy nos hemos convertido en el primer país exportador de arándanos y de uva de mesa en el mundo. Hemos superado incluso a Chile. Y somos los segundos exportadores en aguacate o paltas y en espárragos, por ejemplo. Grandes desiertos de la costa peruana hoy son tierras fértiles, produciendo vegetales de muy buena calidad y a un excelente precio. Aquí en Estados Unidos seguro que lo han visto ustedes varias veces. En suma, quiero decirles que a finales del siglo XX el Perú era, según el Banco Mundial, un país pobre, con un ingreso per cápita de apenas $1.194 por cada habitante. Hoy, o por lo menos la última medición del 2022, dice que tenemos un ingreso per cápita de $7.126 por cada habitante, es decir, somos ya un país de ingresos medios. Pero la pregunta de esta noche es, ¿qué nos está pasando en los últimos años? Porque nos hemos convertido en un país que está dando al mundo noticias que son a veces inverosímiles, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido el golpe de Estado más breve del mundo, apenas duró 88 minutos, el 7 de diciembre del año 2022, ni siquiera lo que dura un partido de fútbol. Hemos tenido 6 presidentes en los últimos 8 años, ¿no? Es más, en el gobierno del expresidente Castillo, que felizmente duró apenas 497 días, se cambiaba un ministro de Estado cada 6 días. ¿Cómo se podía hacer políticas públicas cambiando a un ministro que no duraba ni siquiera una semana en el puesto, ¿no? Pero hay algo más. ¿Qué está pasando en el Perú? ¿Por qué estamos en esta crisis de ingobernabilidad? En esta crisis que ya está afectando los bolsillos de los más pobres. El año pasado la economía peruana no creció, decreció 0,5%. La inversión privada ha sido también negativa. La pobreza se incrementó. Hoy estamos en pobreza monetaria 27.5% y algunos cálculos más reales de los economistas privados dicen que hemos pasado el 30% de pobreza monetaria. Para ya no hablar de la pobreza multidimensional que tiene otros ratios y que estoy seguro es muchísimo más alta. No hay partidos políticos en el Perú, se han destruido. Yo me alegro que esta noche están aquí 3 representantes de 3 partidos tradicionales, con visión de país, con experiencia en el gobierno, como
el Partido Aprista Peruano, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, que lamentablemente no son protagónicos en la escena política actual en el Perú. En el Perú ya no hay partidos políticos con esa visión, lo que hay es empresas lideradas por caciques que han hecho dinero en otras actividades, a veces fortunas sospechosas, que ingresan a la política con el único afán de, una vez con una cuota de poder, defender sus intereses particulares, familiares o de grupo. Son partidos que tienen plata como cancha, según ellos, pero que no tienen ideología, que no tienen una visión del Perú y, lo más triste, no tienen un derrotero, una luz al final del túnel para salir de este proceso de ingobernabilidad terrible. El año pasado, algunos peruanos jóvenes, sobre todo, han dejado el país. Desde el 2021 se calcula que 600.000 peruanos, la mayoría muy jóvenes y con formación universitaria, salieron del país. Muchos llegaron a Estados Unidos, otros a Europa, al Asia, y no tienen planes de regresar a su patria, porque no ven que tengan un futuro cercano. ¿Qué se espera para el Perú en este 2026, que en teoría es la fecha de las próximas elecciones presidenciales, las elecciones generales? No hay mucho en el espectro político. La pregunta de los peruanos es muy dura. ¿Por quién votaríamos si mañana fuesen las elecciones? Y probablemente no hay un candidato que convenza a una mínima mayoría. Todo lo contrario, en un ambiente de extrema polarización se ven en el horizonte candidatos extremistas de un lado y del otro, que lo que van a hacer es prender más fuego a este país ya convulso. Quiero respetar mis 10 minutos, solamente... No, todavía te queda tiempo. ¿Cuánto me falta? Te quedan 3 minutos. Ok, Y sí, además, mira la cámara, por favor. ok, gracias. Yo le dije a Beatriz, por favor. Quiero desarrollar esta idea de ser la generación sándwich, la generación bisagra, ¿no? Que vivió un país destrozado y que después ha gozado de este Perú que de a pocos ha ido creciendo, que de a pocos se ha ido reinsertando en el mercado mundial, que hoy presume varios de sus productos, que hoy presume su comida, su culinaria. Por lo menos tenemos, según los rankings más exquisitos, al mejor restaurante del mundo en Lima. Pero también pertenezco a esta generación que ya como padres estamos viendo que nuestros hijos están regresando a ese pesimismo que nosotros tuvimos en la década del 80 o en la década del 90 del siglo pasado. Ese pesimismo de no querer seguir viviendo en un país donde lamentablemente están regresando también las ideas retrógradas. La pregunta que nos hacíamos es, ¿qué pasa con el Perú? ¿Solamente hay un problema con los partidos políticos? Yo creo que no. También hay un problema con la administración de justicia. Y esta ha sufrido un problema tan grande como la corrupción. Se ha politizado la justicia y la política se ha judicializado al extremo. Se usa las detenciones preventivas como moneda diaria cuando debiera ser el último ratio. Lo único que se ha hecho es instrumentalizar un gran sector del Ministerio Público y del Poder Judicial para derrotar al enemigo o al rival político que no pudiste derrotarlo en las urnas. Además de ese problema grave, que es tan grave como la corrupción, creo que también como sociedad no hemos podido derrotar en la batalla definitiva a Sendero Luminoso y al MRTA, en la batalla ideológica. Si bien
capturamos a Abimael Guzmán en el 92 y este sujeto ha fallecido el año 2021, sus ideas todavía están en un sector de la población peruana, especialmente en los jóvenes. Por eso que están pidiendo amnistía general para liberar todavía algunos de sus líderes presos y están pidiendo cambio de constitución, como si la constitución de manera mágica cambiaría de un día para otro la realidad de nuestro país. Digo que han tenido éxito esta estrategia diseñada por el mismo Abimael Guzmán de cambiar la guerra armada por inocular estas ideas en los colegios, en las universidades, a gente joven. Hace poco, la policía ha capturado a varios exsenderistas en un trabajo proselitista con niños de 7 años. Muchas gracias, estoy seguro que los 6 panelistas nos van a dar luces para este diagnóstico que he dado. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos Paredes, por esa excelente presentación sobre el tránsito político-económico del Perú en los últimos 20 años. Vamos ahora a darle el derecho de palabra a Aran Rivera, que es periodista y emprendedor. Sus columnas y libros sobre inmigración y aculturamiento han recibido excelentes críticas en la prensa hispana. Está radicado en el sur de la Florida, pero su origen es peruano. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias al Instituto Interamericano para la Democracia por la invitación. A ti también, Carlos, porque personalmente me invitaste. Yo creo que Carlos Paredes ha hecho un repaso bastante fidedigno de lo que ha ocurrido en el país en los últimos años, en las últimas décadas, y de lo que estamos viendo el día de hoy, y esa incertidumbre de cómo va a ser nuestro futuro, y esa pregunta que él hizo, ¿qué pasa con el Perú? Es la pregunta que todos queremos contestar. Y tenemos muchas aristas que analizar en esta crisis, en la cual la política parece ser la mayor juzgada de todos los problemas y todas las crisis. Los partidos políticos, y aquí hay un pepecista, ¿no? Y también está representado Acción Popular, y yo que soy aprista, y todos, estoy seguro, hemos hecho esfuerzos enormes por levantar, por modernizar nuestros partidos, por luchar para dejar de ser la generación sándwich de la que hablaba Carlos, la generación bisagra. Porque mientras en otros países, en otras latitudes, los partidos políticos más fuertes han cambiado generacionalmente de interlocutores, en el Perú no cambiaron en 40 años y seguimos viendo los mismos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué se ha dado ese fenómeno? ¿Por qué difícilmente se han dado cambios en los partidos políticos que tienen una doctrina, que tienen una ideología, una visión de país, que tienen un programa político y una propuesta con la cual podemos no estar de acuerdo mutuamente, pero como somos políticos podemos conversar y podemos llegar a acuerdos? Cosa que no ocurre con los operadores políticos. Hoy estamos viviendo la época de los operadores políticos, es decir, de aquellos representantes de grupos de interés generalmente económico que forman movimientos en base a financiamiento que puede venir incluso del narcotráfico, que puede venir de los sectores más inhóspitos de la economía, ya sea la economía formal o informal. Y esos operadores políticos se han subido al auto, están corriendo la ola del antipartido y de la antipolítica, que en la década de los 90 destruyó a los partidos políticos con, por supuesto, los errores de los propios partidos y de sus líderes. Entonces, ante eso tenemos además un Estado anquilosado en el pasado, un Estado torpe, burocratizado hasta el hartazgo, un Estado que ralentiza la economía y el dinamismo que en el caso del Perú, los peruanos queremos imponer.
Se ha transformado la economía. Hay 8 millones de emprendedores, empresarios en el Perú. Muchos de ellos son emprendedores a la fuerza porque se quedaron sin trabajo. Y otro tanto lo son porque tienen la naturaleza de ser emprendedores, de ser empresarios. Pero estamos ante un país que tiene un 75% de informalidad, entre comillas, a lo cual yo como aprista, doctrinal e ideológicamente, le llamo economía popular, no informalidad. Porque tenemos un Estado que no comprende la dinámica de desarrollo y de crecimiento del país. La modernización que necesita la economía del Perú para poder seguir avanzando. Entonces tenemos un Estado que intencionalmente está hiperburocratizado y que está en una condición de estado elefantiásico porque conviene a determinados grupos de poder económico que así sea, porque ellos sí pueden calarse el costo operativo de un Estado hiperburocrático donde el 75 días laborables de los 279 que existen al año se dedican a luchar contra la burocracia del Estado, ya sea en el ámbito municipal, regional o central. Y esa es una estadística real. Entonces, ¿cómo hacemos para salir del estado estúpido en el que vivimos? El estado tonto, estado bobo, como lo quieren llamar, ¿no? Necesitamos un estado inteligente y necesitamos un estado estratega. Esas son dos visiones de estado que nosotros deberíamos de conversar y tratar de llegar a una solución. ¿Pero entre quiénes? Entre los que tenemos visión de estado, que son los partidos como el PPC, como Acción Popular o como el APRA, que no somos operadores políticos de un determinado grupo, sino que queremos representar a determinados segmentos de la población. En el caso del APRA, nosotros hablamos del Frente Único de Clases, que por cierto es un concepto que cumple este año 100 años en América Latina, la creación de Víctor Raúl Haya de la Torre, que fundó el aprismo un 7 de mayo de 1924. Vamos a cumplir 100 años del APRA continental, que es una ideología. El aprismo es una ideología, es una doctrina. Te quedó un minuto. Es la negación dialéctica del marxismo. Siempre ha sido el muro de contención del comunismo en el Perú y en América Latina. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo los partidos de verdad y no los clubs, como lo llamó Carlos acertadamente, que son grupos de operadores políticos en función a intereses. Ese sería un gran primer paso para poder nosotros lograr una concertación de partidos políticos de verdad, en el cual modernicemos nuestros partidos, renovemos nuestros partidos y logremos darle un mensaje al país y llegar nuevamente, volver al corazón del país en determinados sectores de cada quien, que a cada quien le competen, pero con el objetivo de cambiar la realidad del Perú y cuando mañana digamos y nos volvamos a preguntar por quién votaremos, sepamos por lo menos que hay 3, 4 candidatos que son presidenciables 100% porque tienen detrás de ellos un partido con doctrina, un partido con ideología y un partido con programa. Muchas gracias. Gracias a Alan Rivera, que es la voz de la experiencia, habiendo militado en las filas del emprendedurismo y de un partido político. Ahora le vamos a dar el derecho de palabra a Javier Iván Arenas, que es un comunicador especialista en relaciones comunitarias, cuyos análisis sobre el panorama social del Perú son divulgados por los principales medios de ese país y estudiados en las principales universidades. Es de formación periodista y politólogo. Bienvenido. Muchas gracias, gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias a la invitación del Instituto Interamericano por la Democracia, gracias a Tomás Regalado y Carlos Paredes. En efecto, yo quiero empezar con una cosa que es importante decir, que es la separación entre economía y política no va más en el país. Probablemente nunca hubo, sí, lo que pasa es que hubo un velo que mientras que la economía crecía no interesaba lo que sucedía básicamente en el espacio político. Pero ahora eso no va más. Básicamente todos los problemas de gobernabilidad que hemos tenido y que de alguna u otra manera garantizan la economía, básicamente se debe a la política, a una guerra del fin del mundo, a la antipolítica que se ha desarrollado en los últimos 20 años en el Perú y que tuvo como cenit máximo
la elección de Pedro Castillo. A pesar de que Pedro Castillo se sabía que tenía relaciones muy cercanas con el maoísmo extremo, a pesar de que de alguna otra manera sabíamos que Pedro Castillo no tenía las capacidades para liderar la primera magistratura del país. Sin embargo, un sector de la población, un sector además de analistas políticos, de media, y de alguna otra manera apoyaron a Pedro Castillo con el único motivo de que la señora, su oponente, no fuera presidenta, ¿no? Básicamente esto se debe a que en los últimos 20 años se ha desarrollado una guerra política intensa, una guerra política de la antipolítica, básicamente, una guerra antipolítica entre el anti y el pro, y eso ha destruido una cosa fundamental que es en la política, que es el pacto y el acuerdo. La política básicamente es eso, es pacto y el acuerdo con el que no quieres, con el que no eres igual a uno. Y eso se ha destruido. Adicionalmente a eso, en el terreno político, los partidos políticos están débiles porque no logran la representación del mundo popular, del mundo emergente, de ese mundo informal que en los últimos años ha crecido en el país. Y los partidos políticos no pueden representar, pero además de eso, los partidos políticos, tanto los viejos partidos tradicionales como los nuevos partidos, no tienen un proyecto de modernidad. Cuando tú ves que en el Perú existe cerca del 80% de la población económicamente activa está dentro de la informalidad, y cuando la economía, otro tanto de la economía está dentro de la informalidad absoluta, básicamente el 70% de la economía nacional, te vas a dar cuenta que no existe un proyecto para poder reconciliar esos dos mundos que son absolutamente distantes, disímiles, mundos que son absolutamente diferentes. Estos proyectos de modernidad que se discutieron en su día, en la década de 1910, 20, 30, con la aparición de los partidos como el APRA, por ejemplo, el primer partido de alguna otra manera con presencia masiva, pero allí también hubieron grandes proyectos, grandes debates sobre la modernidad nacional. Y este debate de modernidad nacional, de cómo modernizamos el país, no existe. Y los partidos políticos que son fundamentales en esto tampoco existen. Adicionalmente a eso, el Perú pasa por un shock de economía ilegal. El narcotráfico y la minería ilegal son básicamente las dos economías que se han instalado ya en casi todo el territorio nacional, por lo menos la minería ilegal. Nosotros hemos visto en las últimas semanas en el país cómo algunas regiones están declaradas en estado de emergencia y aún así, por ejemplo, regiones mineras, y aún así hay asesinatos, hay criminalidad, hay matanzas a diario. Entonces, en este país, la minería ilegal, minería informal o minería en vías de formalización, de alguna otra manera, no solamente es un problema económico, sino se va a convertir en un problema político, porque de alguna otra manera, para el 2026 ya se empiezan a trabajar partidos que representen estos intereses básicamente de estas economías ilícitas. Luego de eso, el Perú tiene una cosa que es fundamental, que es el cobre. El Perú es un país de cobre, es una de las fortalezas que tiene este país. El cobre es básicamente un mineral crítico, un mineral que debe servir o va a servir para la cuarta revolución industrial, y el Perú sigue siendo, a pesar de todo, el segundo productor de cobre, a pesar de que el Congo está muy cerca, la República del Congo. Pero el Perú sigue siendo todavía un productor de cobre. Sin embargo, en los últimos años no se han desarrollado algunos proyectos que son importantes para la economía nacional. Algunas operaciones mineras se representan el 1% del PBI, eso es 2.000 millones de dólares aproximadamente, un poco más. De tal manera que si arrancaríamos con algunos proyectos mineros, que hay cerca de 46 proyectos mineros por más de 50.000 millones de dólares, este país podría reducir pobreza, podría generar empleo y podríamos nuevamente dejar de ser ese país de ingresos medios, estar en la trampa de esos medios para estar en un país de alguna otra manera desarrollado. Entonces, en este país lo que nos queda hacer es trabajar pactos, acuerdos, trabajar proyectos para modernizar o proyectos modernizantes, si cabe la palabra, para poder poner este país nuevamente en el camino del crecimiento y del desarrollo. Y finalmente, con esto quiero cerrar, dejar la época de la antipolítica, dejar la época de las confrontaciones y de las religiones. Es una guerra de religiones, una guerra de excomulgaciones que ha vivido este país y, como les decía, que le trajo a probablemente uno de los peores presidentes de la República y un presidente más inepto y además golpista como el señor Pedro Castillo. Eso es producto de esta irracional guerra política que se vive todavía en este país y que probablemente en 2026 va a continuar.
Muchísimas gracias por ese análisis. Ahora vamos a darle el derecho de palabra a Ricardo Israel. Ricardo Israel es miembro de la directiva del Inter-American Institute for Democracy, es presidente del Fondo Editorial y del Comité de Democracia. Su formación es abogado, experto constitucionalista, profesor de la Universidad de Essex en Inglaterra y fue candidato presidencial en Chile. Bienvenido, Ricardo. Gracias. En diciembre del año 2022, el Congreso aprobó el texto que proponía que las elecciones generales se realicen en el mes de abril de este año y según lo resuelto la mandataria y el mandato de la presidenta Dina Boluarte concluirá en julio, el 28 del año 2024, y los 130 congresistas y representantes en el Parlamento andino electo el año 2021 estarán en función hasta el 26 de julio. El origen fueron esos hechos golpistas, están bien descritos acá, y lo bien que reaccionó Perú al respecto. En la perspectiva electoral me voy a centrar en lo político y creo que existen lecciones de ese episodio para una mejor democracia, sobre todo para los votantes, ya que sus decisiones no han contribuido a la estabilidad del Perú, sino todo lo contrario. Y al respecto, la regla de oro de la democracia dice que si el voto es legítimo, debe ser respaldado el resultado, pero al mismo tiempo los países deben hacerse responsables de sus decisiones, donde alejarse de lo racional a favor de lo emocional no ha mejorado, sino ha empeorado a la democracia. ¿Dónde se puede encontrar el problema y la solución? Y en ese sentido creo que la experiencia peruana, al igual que en otros países como Colombia y Chile, hace necesario repensar la institución de la segunda vuelta, de origen francés, ya que en general se hace con votos prestados y con una mayoría circunstancial que desaparece ante un mal gobierno, tal como ocurrió con Pedro Castillo y está pasando hoy día con Petro en Colombia y con Boric en Chile. ¿Qué es lo que creo que tiene delante por Perú en este proceso? Primero, los problemas a abordar no solo tienen que ver con la distinción cada vez menos relevante entre derecha e izquierda, sino con el retroceso democrático que ha experimentado la región con este abuso de la narrativa sobre los hechos, donde existe el doble desafío antidemocrático, por un lado, la unión entre delincuencia organizada y castrochavismo, y por el otro, la versión tercermundista del llamado wokismo o progresismo con las políticas identitarias, trasladando temas como, por ejemplo, el racial al indigenismo latinoamericano, donde simplemente no se da igual y donde los Evo Morales de este mundo buscan crear santuarios étnicos en unión al narcotráfico. Y lo que ha ocurrido en Ecuador es un recordatorio de con qué rapidez el narcotráfico y la delincuencia organizada pueden destruir un país, y un aplauso para la reacción de la ciudadanía de ese país. Segundo, la necesidad que las fuerzas democráticas defiendan sin complejos al sistema que mejor resuelve en forma pacífica los conflictos y que mejor respeta los derechos humanos, logros que nadie puede cuestionar a la democracia sin apellidos. En tercer lugar, la necesidad que los políticos recuperen la ética y la responsabilidad de la cual hablaba ya a principios del siglo XX Max Weber, en el sentido de la importancia de la ética de la responsabilidad, es decir, que se llegue al gobierno a servir y no a servirse como si fuera una empresa de enriquecimiento familiar. En cuarto lugar, Perú, al igual que otros países, es un recordatorio de la necesidad de postular una democracia de calidad, donde no basta con que las instituciones funcionen, sino que deben hacerlo bien, lo que requiere que algún país haga lo que nadie ha hecho en la región, es decir, una reforma del Estado, que es una institución anquilosada para los desafíos actuales. Quinto, para enfrentar temas claves como elecciones y el retroceso de la democracia, se necesita además de hechos y razón, incorporar mística y emoción
para poder confrontar el problema de una narrativa de adoctrinamiento en vez de educación cívica que supere esta visión cuasi religiosa que divide hoy la sociedad entre buenos y malos, para entender que existen políticas públicas que mejoran en los países y otras que los hunden, así como hay suficiente evidencia para distinguir entre una y otra. Sexto, la serenidad ha sido reemplazada en muchos países por las cancelaciones del que piensa distinto. El héroe que engrandece a un país por la víctima que manipula a otros, lo que coincide con la maximización de la indignación, tal como ocurre en el propio Perú en alguna región o regiones, donde no se busca la ética sino un arma de dominación ideológica y política. Séptimo, nunca olvidar que la democracia no es solo una forma de gobierno, sino principalmente una forma de control del poder, de todo poder, incluyendo aquellos que quieren cambiarlo todo, no asaltando el Palacio de Invierno como fue en el siglo pasado, sino controlando desde adentro, paso a paso, hasta lograrlo con la Constitución. Y hay sectores en Perú trabajando para ese propósito. Octavo, entre las reformas urgentes, y con esto termino, que Perú necesita figura la reforma del sistema político, hemos mencionado lo de la segunda vuelta electoral y quizá la reforma del sistema político puede ser inoportuna por la cercanía a las elecciones, pero sí debe hacerse en la primera oportunidad que no vaya a crear tantos problemas con los que resuelve. Sería la oportunidad para el retorno al bicameralismo, como parte tanto de uno de los síntomas de la crisis de representación de la democracia peruana, como también de la urgencia de abordar su correlato, cuál es la fuerza del movimiento antisistema en el país. El equilibrio de poderes imprescindibles para una buena democracia. En Perú se ha producido el juego de suma cero, donde todos pierden cuando se produce al mismo tiempo la posibilidad de abordar la vacancia junto a la disolución del legislativo. Mientras que el bicameralismo avanza en la solución, ya que mientras una Cámara acusa, la otra resuelve como jurado. Y por último, se necesita que a los partidos políticos se les permita cumplir una función real, ya que hoy es imposible que sean corrientes de opinión que sirvan de canal y no de dique, ya que por falta de facultades se produce una fragmentación que sirve tanto para la anarquía como para el negocio y o chantaje de algunos representantes, ya que en la práctica los partidos en tiempos de crisis pueden actuar en Perú o en cualquier otra parte como fachadas de arriendo. Es la verdad que descubren los países que la democracia es de partidos y que al igual que la frase de Churchill, que el resto de los sistemas políticos eran peores, el descubrimiento es que sin partidos fuertes la democracia funciona peor. Muchas gracias. Y ahora vamos a invitar al podio a Carlos Neuhaus Tudela, uno de los punteros de la democracia cristiana en el Perú. Es bachiller en Ciencias Administrativas de la Universidad de Lima, con maestría en Administración de Empresas y Negocios Internacionales en Estados Unidos, diploma en Desarrollo con especialización en Finanzas Públicas en Inglaterra. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Además, estoy de presidente del Partido Popular Cristiano, tarea que es importante y grande, y estamos ya muy cerca de lograr la inscripción. Perú, problemas y posibilidades, decía nuestro gran historiador don Jorge Basadre, a quien tuve el gusto de conocer en casa de mis abuelos. El Perú es un país en el que nunca nos aburrimos, donde la tranquilidad se da cuando uno se interna en el desierto, las alturas de los Andes o el espesor de la Amazonía. Lo constante es la variedad de los sucesos mezclados con los fake news que reemplazan las bolas de hace pocos años. Fakes que tienen que ver con noticias de la política, policiales, judiciales, farándula o deportivas, pero que muchas veces se entremezclan. En mi país, lo estable es lo inestable. Pero, y también muchos de estos temas nos distraen de nuestro foco principal, es
que es salir adelante. El Perú ha sabido sobrevivir en los miles de años de su existencia, mucho antes de llamarse Perú, en diversas circunstancias de su historia, pero quizás si no hubiéramos estado inmersos en nuestros propios enredos, muchos de ellos absurdos, hubiéramos podido desarrollar mucho más nuestro potencial. Sin embargo, no es tiempo de lamentarnos, sino mirar hacia adelante, y que el pasado sea solo una referencia para no repetir errores. En mi vida personal he estado en diversos sectores y a veces de manera simultánea en el mundo empresarial, político, académico, deportivo o en el sector público. Todo ello me ha permitido mirar al Perú y el mundo desde diversos ángulos, habiendo conocido mucha gente importante y haber tenido la suerte de conocer a Carlos Sánchez Berzaín, con quien disfruté la semana pasada un rico almuerzo y ameno, sobre todo acompañado de vino portugués. Mi visión es la de un peruano que se quedó en su país y experimentó las consecuencias del estatismo, del gobierno militar de los años 70, la hiperinflación, los embates del terrorismo de las décadas del 80 y 90, además de la pandemia del COVID y el largo encierro al que fuimos sometidos por culpa de un gobierno sin brújula. Vimos con esperanza el inicio del nuevo siglo y caímos en desconcierto cuando en las elecciones del 2021 ganó un profesor de izquierda, líder sindical, especialista en huelgas, que poco le importaba la educación de los niños. Castillo, el de sombrero, ganó ya que muchos peruanos creyeron en el cuento de las reivindicaciones que prometió y le endilgaron todos los males de nuestra patria a la señora Fujimori y su padre. En otras palabras, los burgueses, izquierdistas, caviares votaron por ella. Perdón, no votaron por ella. Ellos tenían la esperanza que una vez instalado el nuevo gobierno se pudieran recolocar como asesores o algún puesto del Poder Ejecutivo. De los muchos que existen en el aparato estatal, que por cierto tiene que volverse más atlético y eficiente, ¿no? Estos personajes fueron utilizados ingenuamente y ahora varios de ellos se están reciclando en el gobierno actual y muchos no se dan cuenta. Si hablamos de amenazas, tenemos la de la delincuencia, la corrupción y la informalidad. Nuestra fortaleza es la de ser un país de emprendedores creativos con una débil institucionalidad que en los momentos oportunos ha sabido actuar con cierto éxito. Cuando hablamos de formalidad, muchos dicen que hay que luchar contra la informalidad. Yo creo que hay que luchar por la formalidad, hay que cambiar el chip. Tenemos una macroeconomía con buenos números, aunque pequeños. Es una economía diversificada en interno y externo, que nos permite absorber las crisis que se puedan presentar con cierto éxito. Mi amigo Felipe Ortiz de Ceballos, coincidentemente sobrino de Jorge Basadre, decía: somos un país sobrediagnosticado y subadministrado. El Perú tiene que dar el paso importante de pasar del diagnóstico a la acción, de la discusión a la decisión, del dejar de hablar para poder actuar. Es importante que todas aquellas fuerzas que piensan parecidos y creen en la libertad, la democracia, la libre empresa y el rol subsidiario del Estado se unan en un solo esfuerzo. No cometan los errores del pasado y tomen conciencia que el peor error que puedan cometer es el no actuar. Es preferible errar por acción que por omisión. Respondiendo a la pregunta ¿cómo va de Perú? Creo que gradualmente vamos a salir del hoyo profundo donde nos encontramos. Veo con razonable optimismo que algunos líderes dejarán de sus poderosos egos para buscar consensos. Espero que la izquierda, a la que queremos llamar responsable, se dé cuenta que en lugar de proteger a aquellos que tienen trabajo formal, deben preocuparse para que muchos se incorporen a la formalidad y no defiendan sus pequeños cotos sindicales, contribuyendo a mantener en el país una informalidad que excede el 70% de la población económicamente activa. Es importante cortar los nudos gordianos que nos limitan, que ya están identificados, es decir, ser creativos y directos para eliminar el problema. Este tiempo que tenemos por delante hasta las próximas elecciones generales es de incertidumbre y muy precario. Si bien la población está cansada de líos y manifestaciones, está necesitada en llevar pan a su casa. Sin embargo, la economía no empieza a moverse, al menos con una pequeña brisa a favor.
y no sucede nada, si no sucede nada extraordinario, el entente cordial entre el legislativo y ejecutivo podrá llegar arrastrando a julio del 2026 y que ojalá no sea también un cambio simple de gobierno, sino un cambio de dirección y de velocidad. Muchas gracias. Le aseguro que es toda América Latina la que está sobrediagnosticada y subactuada. Y es un problema regional. Bueno, ahora vamos a dar el derecho de palabra a Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, periodista de formación, dirigente cívico y prolijo productor de contenidos políticos sobre los procesos que vive América Latina. Bienvenido, Francisco, es miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy. Bueno, muchas gracias. Cuando Carlos me pidió asistir a este evento, me tocó volver a hacer lo que siempre hago como periodista, y es empezar a llamar amigos de amigos sobre qué está pasando en el Perú, para dónde va el Perú, tratar de enterarme, y se encuentra uno ya de un camino común que Colombia está recorriendo, que Argentina recorrió, que Chile está recorriendo, en un mayor o menor grado de deterioro institucional, etcétera, que es lo que les voy a plantear hoy. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo que el ejemplo del Perú de los últimos 20 años, esa transformación en el tema especialmente agrícola, es modelo que ojalá algunos de nuestros países pudieran seguir. Ese proceso de exportaciones y ese proceso de convertir ese desierto en generador de arándanos, de espárragos, de aguacate, es un ejemplo de lo que puede ser una nueva política agrícola en un mundo que va a necesitar cada vez más alimentos. Y lo interesante es que, a pesar de tener 6 presidentes durante muchos años, y uno hablaba con los empresarios, decían, mire, déjenlos que peleen, que yo voy bien. La economía seguía creciendo, la economía seguía produciendo los resultados, había muy buena estabilidad económica, no había una amenaza, y eso permitió ese crecimiento y esa transformación económica que Perú ha tenido. Pero todo cambió con la llegada de Castillo. Que además la llegada de Castillo no es casualidad. Hace parte de una guerra híbrida, una guerra que ha sido probada en distintas zonas, que fue probada en Bolivia, que fue probada en Argentina, que fue probada en Colombia, que fue probada en Chile. Y esa llegada de Castillo sí generó esa incertidumbre que paró la posibilidad de un crecimiento económico. En los primeros 6, 8 meses uno hablaba con los empresarios y decían, no se ha metido, es tan inoperante el gobierno que no nos va a pasar nada, pero obviamente empezaron a restringir inversiones y eso ya se ve hoy. 2023 de crecimiento económico, 2024 está previsto un decrecimiento económico, hay un golpe a las exportaciones, hay menos exportaciones, y esa incertidumbre empieza ya a tener un impacto económico que va a ser importante. Del círculo virtuoso económico que vivía parte al círculo vicioso político, hoy eso se han ido juntando y eso está empezando a tener un efecto institucional, económico y humano muy, muy importante. Llega la nueva presidenta, doña Dina, en un mecanismo ejemplar de transición, como usted decía, el golpe de Estado más corto. Sin embargo, perdimos la batalla de la narrativa. La batalla narrativa la perdimos, que es donde está el gran defecto que tenemos, porque aquí el tema no es lucha política antipolítica, es lucha entre quienes quieren derrotar el sistema político y la democracia y quienes no. Y tienen una manera de armar esa narrativa que en el caso del golpe les funcionó, como si hubiera sido un golpe de Estado cuando no lo había sido una transición democrática, producto de un presidente que había generado esa situación. Sin embargo, un año después, o cuánto llevamos de Dina, uno ve los partidos políticos en las encuestas están más o menos alrededor del 15% de favorabilidad. La presidenta está entre el 17 y el 20% de favorabilidad. Usted empieza a ver una desinstitucionalización muy grande, un desorden gigante en materia institucional, hechos de corrupción sumamente importantes. Hay tanto desorden que se han presentado, hechos de corrupción que no son investigados y que no son, digamos, que no son judicializados. Y a esa guerra híbrida que, digamos, entra en una fase nueva cuando viene
la posesión de Dina Boluarte, cuando viene toda esa penetración desde Bolivia y esa transmisión de esos mecanismos para parar zonas del Perú, hay un nuevo aprendizaje que lo van a ver cada vez más en Perú. Hoy lo están viendo allá en Machu Picchu. Machu Picchu está cerrado porque cogieron una banda que manejaba todos los tiquetes, una banda de corrupción que manejaba todos los tiquetes de entrada a Machu Picchu, se los quitaron, se los dieron a una empresa profesional, pero se armó un lío en el que ya estas personas que se lucraban de manera ilegal no permiten la entrada a Machu Picchu, porque ya saben cómo operar y cómo crear ese tipo de disturbios que generan serísimos problemas de imagen y económicos igualmente. Y esa guerra política asimétrica, con narrativa, con redes sociales, con la creación de ese odio interno que genera polarización y que genera esos enfrentamientos, el único instrumento para darle algo de freno a la justicia. Sin embargo, la justicia en el Perú también está profundamente politizada e ideologizada. Lo que tú decías cuando me contaron la cantidad de casos de detenciones domiciliarias de 1 y 2 años para destruir al oponente, uno dice, uy, ¿cómo es que esto funciona así? Y cómo la fiscalía pasa de ir detrás de uno a ir detrás de otros, dependiendo de quién esté en el cargo, se da uno cuenta de que la justicia, y que es lo peor que le puede pasar, y quizás deba ser la reforma más importante que se tenga que hacer en el Perú a corto plazo, impide que haya un referente que facilite una discusión en la que uno sabe que hay términos clarísimos de cómo se puede uno conducir o cómo no, e infortunadamente esa politización de la justicia genera gravísimos problemas. Las cortes están politizadas también, van y vuelven, y eso nuevamente genera esa desazón y genera esa incertidumbre que finalmente tiene un efecto político y un efecto económico, que es lo que ya estamos viendo. Y quiero terminar con 2 temas. Primero, el tema de la violencia. El narcotráfico está creciendo y está operando de manera distinta. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. México hoy está más cerca de ser una narcodemocracia que nunca. El poder de los narcos en México hoy controla fácilmente el 50% de los estados mexicanos, y en las elecciones de este año van a tener un impacto gigantesco. La historia de abrazos y no balazos tiene una razón de ser, y esa razón de ser es, venga, yo con usted trabajo, venga, usted me ayuda. Y eso se va a ver en estas elecciones por primera vez de manera importante. En el Ecuador está pasando, en el Ecuador ya el Pacífico ecuatoriano está totalmente en manos de los narcos. El crecimiento del narcotráfico está aumentando, y lo que pasó en Ecuador y las mafias mexicanas ya se están enquistando en todas las regiones del continente, especialmente en las regiones del Pacífico. Más temprano que tarde esa violencia se les va a disparar. Finalmente, China, que es el otro tema bien complejo. El mundo cambió y hoy hay un mundo bipolar y un mundo en una nueva guerra fría geoestratégica, y el país quizás más abierto a China, o yo diría donde China tiene mayor capacidad de influencia en América Latina, es Perú. Van a terminar dentro de poco, es más, Xi Jinping va a ir a inaugurar el puerto allá al norte de Lima, un puerto con el que pretenden sacar exportaciones brasileñas, etc. China es dueña del sistema energético peruano. China es dueña de gran parte, además con problemas sociales y problemas de ejecución, o sea, de temas laborales y derechos humanos, etcétera, de muchos de las grandes empresas mineras. Y eso lo que va a tener es un enfrentamiento más temprano que tarde con Estados Unidos, que es el principal proveedor, el principal mercado de los alimentos que hoy produce el Perú. Perú tiene que empezar a entender cómo va a manejar esa dicotomía. China va a existir siempre, pero la China de hace 5, 10 o 15 años es una China distinta, es una China que está pasando del poder blando de este tipo de inversiones a un poder mucho más duro, por un lado, y Estados Unidos está entrando también en esa nueva dinámica geoestratégica que va a colocar a los próximos presidentes del Perú en una situación internacional muy, muy difícil. ¿Cómo negociar ambas?
Creo que debe ser uno de los temas importantes a futuro, porque toda América Latina va a jugar allí, pero el país quizás que está más integrado a la economía china y tiene mayor inversión china y tiene mayor influencia china en América Latina, sin duda es el Perú. Eso es un tema que no podemos dejar de lado y que debe ser parte de estas discusiones. Muchas gracias. Gracias. Ahora le vamos a dar la bienvenida a una mujer extraordinaria, dirigente peruana, es una economista, es Mercedes Araoz, una economista, catedrática universitaria y política. Se desempeñó como ministra de Comercio Exterior y Turismo del 2006 al 2009. Fue ministra de Producción del 2009 y ministra de Economía y Finanzas del 2009 al 2010, durante el segundo gobierno de Alan García, y como presidenta del Consejo de Ministros del 2017 al 2018 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En las elecciones generales del 2016 fue elegida segunda vicepresidenta de la República, cargo que ocupó del 28 de julio del 2016 hasta la aceptación de su renuncia el 7 de mayo del 2020. Fue congresista por el Partido Peruanos por el Cambio del 2016 al 2019. Bienvenida, Mercedes. Muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias al American Institute for Democracy y en particular a Tomás y a Carlos Sánchez que me invitaron en esta ocasión. Y un saludo muy cordial a todos los que han sido los ponentes previos, con los cuales concuerdo en la mayor parte de sus exposiciones. El milagro económico peruano empieza, como bien se ha dicho, con estas primeras reformas que comienzan en los 90, que se plasmaron en un capítulo económico que es bastante redondo dentro de la Constitución peruana, la del 93, pero que lamentablemente no vino acompañada por una reforma adecuada por el lado político. Yo diría que la Constitución peruana tiene dos grandes ámbitos, ¿no? La parte de la conformación del Estado y el capítulo político. Y ese capítulo ha sido, creo que, el más débil, porque justamente le quitó temas como los que han mencionado, ¿no? La existencia de un Senado, debilitó los partidos políticos y le causó un daño profundo a lo que sería un sistema democrático. Se entiende porque la presión que tenía el gobierno de Fujimori después del golpe fue el llevar a cabo una reforma económica para que el país volviera a resurgir, una reforma económica que venía guiada muy fuertemente por el consenso de Washington. Entonces creo que por eso el capítulo económico es bastante redondo. Puede haber mejoras porque más bien es temas de gestión antes que tema de la propia normatividad que está explícita ahí, pero el capítulo político sí venía con las intenciones de fortalecer el papel más del presidente antes que los check and balance, ¿no? Los equilibrios que deben haber, los pesos y contrapesos entre los diferentes poderes del Estado. A eso se añade el hecho que se ha ido informalizando cada vez más la política. Los partidos políticos han perdido peso, no soy parte de un partido político, pero ya las personas que han estado conmigo anteriormente han relatado el deterioro que ha habido. O sea, están viendo partidos políticos tradicionales como el APRA o el PPC, que han sido pues estandartes, o la Acción Popular, que han sido estandartes de la política peruana, deteriorarse hasta tal punto de perder su representación en el Parlamento y tener que reinscribirse y pasar por todos los procesos leguleyos, es decir, que llenos de detalles burocráticos que son innecesarios para partidos políticos que sí representan ideologías que creo que son válidas que existan en nuestro país. Sin embargo, están aislados mientras aparecen en cantidades partidos políticos hasta de personas que son asesinas, como ese señor Antauro Humala, que asesinó policías, que se levantó contra la democracia, y ahora su partido, que tiene como nombre Antauro, pasa registrado libremente dentro de este sistema que es leguleyo, vuelvo a decir, solamente cumple con temas legales, pero no se preocupa de defender la democracia. Y eso es parte del problema. No hemos desarrollado una profunda reforma del Estado que realmente lleve a los equilibrios, y esto es lo que yo llamé en una conferencia anterior la informalidad del Estado. El Estado se ha convertido en un Estado informal que, como bien decían otro de los panelistas, ha comenzado a representar a intereses
particulares y lamentablemente a intereses corporativos como los maestros que representaba Castillo, que no era ni siquiera del gremio más importante, del sindicato más importante de maestros, que representaba la mayor parte de los sindicatos, sino el sindicato que representaba los intereses de el CONARE, que era el eje político de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, a ese nivel hemos llegado. A hoy día los intereses de la minería ilegal, que es la que alimenta con recursos o lava recursos al narcotráfico, está presente. Es decir, hoy día vemos al crimen organizado presente de alguna otra manera con el disfraz de la informalidad. El ejemplo de Machu Picchu es un caso. Machu Picchu hoy día felizmente ya se ha liberado, gracias a Dios, pero con una presión política hecha por estafadores, por chantajistas, que eso es trágico, ¿no? O sea, que chantajistas que usaban los tickets del tren como un mecanismo para traficar dineros para sus bolsillos, y han destrozado el turismo hoy día de Perú, que es una de las industrias más importantes. Entonces, ese es el tipo de personajes que aparecen defendidos por líderes, entre comillas, políticos, porque no son líderes políticos realmente, que están insertados en el Congreso. Entonces, esa es una debilidad muy grande. La parte económica en realidad de Perú es tan sólida. Seguimos siendo el país con la más baja deuda con respecto a su PBI de la región, más baja que Chile inclusive, tenemos 33.4% de deuda pública. Sí, el año pasado crecimos, pero nos vinieron varios fenómenos, ¿no? O sea, primero las protestas estas armadas y poco democráticas que se hicieron en el primer semestre. Luego, y como bien dijeron, con una narrativa tratando de negar que era un paso democrático de un golpista a su vicepresidenta. Pero eso ya lo hemos visto, lo he vivido yo también en su momento, o sea que es parte de la historia reciente del Perú, de que estamos dependiendo de narrativas falsas. Luego, la señora Ina Boluarte enfrentó temas climáticos y de verdad la desconfianza empresarial. Pero este año yo creo que va a cambiar, el año se ve como positivo, probablemente vamos a estar creciendo alrededor del 2.4 al 3%, insignificante crecimiento para un país que debería crecer más, que tendría, como bien dijo Iván Arenas, proyecciones bien interesantes en el sector minero si estos proyectos se dejaran hacer y empujarían empleo, pero no solamente en la minería, en la agricultura también, con las irrigaciones en Chavimochic o Majeciguas, pero es y esto lo he conversado varias veces con nuestros amigos del instituto, hay un interés en evitar que Perú crezca, porque si Perú crece, las posibilidades de Perú, de ese desarrollo, vuelven a ser ejemplo para la generación de una economía social de mercado y una democracia liberal como se merece los países de nuestra región. Entonces estamos ensartados en ese espacio, ¿no? Creo que, sin embargo, hay que seguir trabajando para evitar la informalidad que se pega a la ilegalidad en lo económico y también la informalidad en la parte política y en la parte de la organización del Estado. No podemos seguir, y creo que también el señor Israel mencionó varios de estos Se temas. queda un minuto. Ok, sí. El señor Israel mencionó el tema de los balances políticos que creo que debemos tener como nación, y creo que por ahí vamos. Quiero solamente decir, hay que generar confianza también en la población, y para eso necesitamos partidos políticos. Y partidos políticos que estén preparados, porque el fenómeno China, hablo porque fui yo la que firmó el Tratado de Libre Comercio con China, y he ido varias veces a China a ver que inviertan en mi país con plena libertad, y yo le dije al jefe del Departamento de Estado de Donald Trump, ustedes han dejado un vacío, y ese vacío se llena con aquel que cumpla con las leyes de Perú para invertir. Pero ese es el tema de un principio que debemos manejar todos, y para eso necesitamos buenos políticos que entiendan los buenos principios y entiendan el contexto internacional en el que vivimos, ¿no? Sí apruebo las inversiones chinas, pero creo que también tenemos que entender que tenemos que mantener nuestros balances con todos nuestros socios comerciales. Entonces, hay que trabajar en esos proyectos para generar mayor bienestar en la población y mantener los equilibrios que se deben dar con todos nuestros socios comerciales. Los europeos hoy día nos bloquean la exportación de café y cacao simplemente porque creen que pueden desde el aire inventar normas ambientales que bloquean para decir, no, están deforestando. Y con las agencias de ONGs
que dicen que cualquier reforma que favorezca al desarrollo de una agricultura en la Amazonía, que no hace daño a la Amazonía y no deforesta, se vuelve un crimen. Ese es el tipo de cosas de las que tenemos que estar peleando, con estos benditos, estas benditas narrativas de una izquierda transnacional que nos está haciendo mucho daño y que quiere que Perú fracase, porque si Perú no fracasa, la región realmente vuelve a ser una región con éxito y crecimiento económico y desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora, para las reflexiones de cierre, le voy a pedir que tome el micrófono nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, que es doctor en Ciencias Jurídicas, ha sido ministro de Defensa, de la Presidencia y de Gobierno en su país de origen, Bolivia. Gracias, Beatriz. Empezar agradeciendo este extraordinario panel liderado por José Carlos Paredes, un reconocido periodista peruano en todas las Américas, e integrado por personalidades del mundo político, académico y económico del Perú, con dos opiniones, una de Chile y otra de Colombia, que son importantes para tener una visión de afuera. Se ha dicho mucho sobre lo que es el Quo Vadis Perú, a dónde va el Perú. Yo simplemente quisiera destacar que el Perú es uno de los países exitosos de las Américas. Es uno de los países en los cuales la democracia ha permanecido, con accidentes, con sobresaltos, pero es un país en el que la institucionalidad está vigente y ha mostrado fortaleza. Esta queja de la política que no acompaña a la economía, yo creo que no es muy justa, porque la economía funciona en el Perú porque hay un sistema institucionalizado que con malos y peores políticos responde, cosa que no ha pasado en Bolivia, que no ha pasado en Venezuela, que no ha pasado en Nicaragua, que no ha pasado en el Ecuador, que no ha pasado por muchos años en la Argentina, que ahora emprende un proceso de recuperación, y que lleva a una crisis que todavía estamos observando y viviendo en países democráticos como Chile y Colombia. Entonces, el mérito del Perú de una política confusa, confrontacional, ha sido la resistencia institucional. La resistencia institucional, algo que aquí no se ha mencionado y que tengo que poner de relieve. En el contexto de las Américas, el Perú es uno de los países que ha sido atacado por una fuerza transnacional que emerge con este siglo, que tiene el nombre político de socialismo del siglo XXI y que en verdad es la expansión de las dictaduras. Ellos querían, bajo el liderazgo de Cuba, con el dinero y el petróleo venezolano, hacer del Perú una dictadura más, como han hecho en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, como los 10 años y poco en el Ecuador, como los intentos fallidos en el Paraguay, en el Uruguay, en Chile, en la Argentina, donde ha prevalecido a un altísimo costo su democracia, y el Perú ha resistido. Y el Perú ha resistido un ataque externo que es el crimen organizado transnacional disfrazado de política, y lo ha mandado a la cárcel. El golpe de Estado de Pedro Castillo era un golpe de Estado del corte transnacional para romper efectivamente la democracia en el Perú y con el título de reformar la Constitución, tratar de crear lo que después trataron de sostener por la fuerza, un Estado plurinacional empujado con el modelo castrochavista instalado en Bolivia, que ha fracasado en Chile y que durante todo el año 2023 se ha disputado incluso violentamente en el Perú y que el Perú ha ganado. O sea, no es poco el mérito político de un Perú que con todas sus divisiones y con un gobierno de minoría ha tenido fortaleza institucional para sostener la democracia, para sostener el sistema y para hacer funcionar, con todo lo malo que es la justicia, principios que en otros países no se han podido cumplir. Si ustedes quieren decir algo no generoso para el Perú, es el país donde, siendo de los males el menor, ha prevalecido la institucionalidad democrática.
y prevalece por eso un crecimiento económico que seguramente se va a multiplicar. Aportar simplemente que, en mi opinión, la región está bajo acoso del socialismo del siglo XXI, donde el eje de confrontación es, en un lado, las dictaduras, concentración del poder en pocas manos, violación de la libertad, los derechos humanos, gobierno indefinido, no rendición de cuentas y crimen organizado. No es una casualidad que las dictaduras de la región sean todas narcoestados. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El Perú no es un narcoestado, está lejísimos de ser un narcoestado, siendo el segundo país productor de coca y de cocaína, consiguientemente. Bolivia, que es el tercer país productor de coca y de cocaína, es francamente un narcoestado que está tratando de incorporar a esa condición a los países vecinos, el Perú entre ellos. Y el Perú no ha caído en eso. El otro tema es que ese eje de confrontación trae consigo la multiplicación de las razones de confrontación. Se introduce el racismo, se introduce el regionalismo, se introduce la confrontación por cualquier cuestión que valga para dividir al pueblo, y ahí es donde viene el renacimiento que aparece ahora de los focos guerrilleros que fueron derrotados en la década del 90. Y eso no es una casualidad, está sostenido por las dictaduras, está sostenido por el dinero del narcotráfico. Entonces, mi recomendación para los líderes sociales, políticos, económicos, de prensa del Perú, es no mirar el Perú como si fuera una isla, sino mirarlo como el conjunto de una región en la cual el Perú es uno de los grandes sobrevivientes y uno de los grandes luchadores por la libertad y la democracia que está ganando. Hay países que están perdiendo. Venezuela, Bolivia, Nicaragua están perdiendo. Hay países que están luchando. El Ecuador, que ha llevado adelante una transición de la dictadura a la democracia, pero que los países dictatoriales no renuncian a que deje de ser un narcoestado y por lo tanto lo atacan con una guerra híbrida para reimponer el crimen organizado. Hay países que están tratando de salir. La Argentina con el reciente gobierno de Javier Milei. Y hay países que están desde la democracia sosteniendo esa agresión contra los países democráticos, como son los gobiernos paradictatoriales de López Obrador, cuyo financiamiento por el narcotráfico se acaba de certificar porque se sospechaba. Lula da Silva, a quien han sacado de la cárcel para volverlo a la presidencia de la República. Petro en Colombia y Boric en Chile. Entonces, esta es una lucha regional, es una lucha global, en la cual el Perú no puede darse el lujo, a través de sus pensadores, a través de sus líderes, de creer que el Perú es una isla. El Perú está bajo ataque, y está bajo ataque de los mismos procesos que hoy día han llevado a la miseria a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, y han llevado a la confrontación abierta a países como el Ecuador, la Argentina. El Perú está más allá de eso y por eso es un país de éxito que yo creo que en el 2024 va a seguir avanzando en ese sentido. Ojalá con un poco más de mejor gobierno, porque ese es otro de los problemas. La diferencia entre el buen y mal gobierno hace una diferencia sustancial, pero el Perú está en la lista de los ganadores hasta ahora. Muchas gracias. Y con estas palabras, nuestro director ejecutivo, damos por terminado el foro Covadis Perú 2024. Los invitamos la semana próxima para que nos acompañen en un foro Covadis Colombia 2024. Muchas gracias. Presidente,